Este programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como siempre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el de la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación habilitadas a partir de este instante para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros hacemos trabajo pedagógico con su pregunta. Bienvenidos todas y todas a este espacio Tablero Jurídico, hoy con el patrocinio de Asistencia Legal Integral de Colombia, Alincol. Desde ya, unos saludos muy especial a la doctora Ruth Milena Murillo, la gente de Alincol y por supuesto a todos nuestros televidentes. Vamos a arrancar con una pregunta que nos dejó en el correo electrónico la señora Carmelina González Sinisterra. La señora Carmelina González Sinisterra nos dice que el esposo murió hace ya cerca de 9 años y que fue con una abogada. Esta abogada le asesoró para ir a Colpensiones a reclamar la pensión de sobreviviente, porque ella pues había escuchado que cuando muere el afiliado había lugar a reclamar la pensión de sobreviviente. Pues bien, allí le dijeron que él no había dejado estructurado el derecho a la pensión y que debía reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente contenida en el artículo 49 de la Ley 100. Es decir, va por la pensión y le ofrecen la indemnización sustitutiva de la pensión prevista en el artículo 49 de la Ley 100, que es distinta a la pensión o a la indemnización por la pensión de vejez, que está en el artículo 37. Una cosa es indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, artículo 37, y otra cosa es indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, artículo 49. En el primer caso, la persona vive, el afiliado vive, pero cumple la edad y no tiene las semanas suficientes, entonces solicita que le indemnicen, artículo 37, Ley 100. En el segundo caso, indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente, artículo 49. Pues bien, ella nos dice que radicaron los documentos que le exige Colpensiones, como la declaración extrajuicio donde conste que convivían juntos, la copia de la cédula, diligenciaron el formato y Colpensiones mediante resolución les niega, les dice que no reconoce la pensión de sobreviviente porque la persona no cumplía
con los requisitos previstos en el artículo 39 y 46 de la Ley 100. Artículo 46 de la Ley 100, es decir, no tenía cotizadas 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Ojo, artículo 46, Ley 100, modificado por la Ley 797. Exige 300 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento para que haya lugar a la pensión de sobreviviente. Pues bien, en este caso entonces la abogada le asistió, le reconocieron la indemnización, cobraron y allí se acabó la situación. Lamentablemente la señora Carmelina González Sinisterra, que nos escribió, nos dice: hombre, es que usted ha dicho algunas veces en el programa de que es factible que haya derecho a la pensión y hay que estudiar bien. Y sobre eso vamos a hablar en el transcurso pues de estos minutos en el programa Tablero Jurídico. Pensión de sobreviviente, conforme a las normas que hay vigentes y las normas anteriores. Pero antes vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Pues mi nombre es Carlos Riascos y lo llamo de Palmira Valle. Don Carlos Riascos, de Palmira Valle. ¿Y su inquietud cuál es, mi señor? Doctor, mi inquietud es la siguiente. Es que a mi hermano le dieron la pensión de invalidez. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Pero a él le tenía la fecha de reestructuración de la pensión de invalidez de él es del 27 de agosto del 2017. Bueno, a él le mandaron una retroactividad de 6 millones de pesos. Sí, señor. Y o sea, pues, supuestamente le pagaron hasta el 29 de noviembre del 2019. Yo quiero saber si esa retroactividad falta o es correcto lo que le pagaron. Él tiene fecha de estructuración a partir del 27 de agosto del 2017. Sí, señor. Pero le pagaron las incapacidades, me dice usted, hasta la retroactividad. Retroactividad. Retroactividad o incapacidades. Retroactividad. ¿Y hasta cuándo le pagaron a él incapacidades? Durante el proceso estuvo pues tratamiento médico. A él le pagaron 2 meses más, pero como él estaba en proceso de calificación, entonces dijeron que eso les activaban la pensión, eso le daría por retroactividad. Correcto. Es decir, la pregunta mía es: ¿cuánto tiempo transcurrió desde el pago de la última incapacidad hasta el reconocimiento de la pensión en noviembre del 2019? ¿Usted tiene presente? La última incapacidad se la pagaron el 23 de marzo del 2018. 23 de marzo del 2018, hasta ahí le pagaron incapacidades. Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿La resolución la tiene en su mano? No, aquí pues ya, a él le mandaron un papel. Espérese, se lo leo. Tranquilo, don Carlos Riasco. Como usted sabe que el tiempo aquí es muy breve, vamos a tratar de responderle con la información que usted nos ha suministrado para evitar pues prolongar la pregunta, que ya tenemos suficiente material para poder responderle. Puede colgar la línea telefónica, tomar papel y lápiz y yo le voy a indicar si en efecto hay liquidación acorde o no, por lo menos indicarle qué deben reconocerle a él. Entonces la pregunta de don Carlos Riascos es: al hermano lo califican por pérdida de capacidad laboral, más de un 50%, va y reclama la pensión, la reconocen a partir de noviembre 29, hace poco, noviembre del 2019. En esa pensión le llega un retroactivo de cerca de 6 millones o superior a 6 millones de pesos. La pregunta de don Carlos es si ahí está incluida toda la retroactividad, teniendo en cuenta que la fecha de estructuración es de agosto 27 del año 2017. Es decir, 2 años,
y 4 meses más adelante o 3 meses más adelante le llega reconocimiento de la pensión. El retroactivo podíamos pensar que arranca a partir del momento en que se estructura la fecha de pérdida de capacidad laboral. En este caso entonces, la fecha de estructuración es el día 27 de agosto del 2017, fecha de estructuración. A partir de allí se presume deben empezar a pagarle pensión, pero como suele suceder en estos casos, las personas que entran en algún tipo de calamidad en materia de salud entran a un proceso de tratamiento médico, bien con su EPS, bien con su ARL, si el origen es laboral en este caso. Entonces, durante el tiempo de atención que está siendo, digamos, sometida a la persona afiliada, le están pagando las incapacidades. Esas incapacidades no se pueden dejar de pagar porque, como ustedes saben, una persona que está convaleciente o está en pleno tratamiento médico, bien incapacitado o cualquier tipo de circunstancia que le impida laborar, hay que reconocerle por lo menos el mínimo vital móvil mientras se define la situación del reconocimiento de la pensión. Entonces, si a su hermano lo estructuraron en agosto 27 del 2017, presumimos que de esa fecha hasta noviembre 29 debieron pagarle retroactivo. Es decir, estamos hablando de más de 26, 27, 28 mesadas aproximadamente, dependiendo pues si se reconoció la pensión o no. Sucediendo el caso hipotético que le hayan pagado incapacidades desde el 27 de agosto del 2017 hasta el año 2018, marzo del 2018, como usted lo indica, esas incapacidades que le pagaron impiden que le reconozcan también retroactivo. O en su defecto, esas incapacidades salen, se las pagaron a él hasta marzo, pero el retroactivo que debieron pagarle desde el 27 de agosto del 2017 hasta noviembre del 2019, ese retroactivo va hacia la entidad que le reconoció a él las incapacidades. En este caso, si fue el empleador, hay que pagarlas al empleador, porque la norma dice que ninguna persona puede recibir de manera simultánea incapacidades y retroactivo de la pensión. En este caso, como es de invalidez, no pueden darse los dos conceptos. Le pagan uno u otro, pero para garantizar la estabilidad de esa persona, estabilidad económica por supuesto, para garantizarle el mínimo vital móvil, en este caso, las incapacidades que le vinieron pagando durante todo el proceso de tratamiento médico hasta llegar a la resolución, ahí se van a descontar entonces esas incapacidades y solamente presumimos que le reconocieron a él retroactivo, o debieron reconocerle marzo del año 2018 hasta noviembre. Ahora bien, aquí no tenemos el documento, digamos, visible, la resolución mediante la cual le liquidan, para poder decirle si exactamente está bien liquidado. Le estamos dando la teoría para que usted, conforme a esta orientación, usted pueda decir si está bien o mal liquidado. No obstante, si usted así lo considera, don Carlos Riascos, no se olvide llevar la resolución, la historia laboral actualizada a nuestras oficinas para someterle a un estudio y determinar si estuvo o no bien liquidado. Pero partamos de la base de lo que usted dice. Reconocieron incapacidades hasta marzo del año 2018. A marzo del 2019 estamos hablando que son 12 meses. Marzo, súmelo usted abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, es decir, 8 meses más. Esos 8 meses más se los suma a estos dos, estamos hablando de 20 meses. Y que le hayan pagado lo menos que pagan, que es el salario mínimo legal mensual vigente, los 828.116 pesos, 828.116. Va a multiplicarlo usted por esas mesadas desde marzo del 2018 a noviembre de 2019.
multiplicamos y eso le va a dar muchísimo más de 6 millones de pesos, lo que significa o puede deducirse que no está bien liquidado, porque no deben reconocerle 6 millones sino mucho más dinero. Por eso, don Carlos Riasco, dígale a su hermano que consiga la última incapacidad que le pagaron, igualmente la historia laboral y sobre todo la resolución que contiene el reconocimiento de la prestación económica por invalidez. Con esta información le damos el dato preciso cuánto debieron reconocerle por retroactivo, porque si es así como usted nos está diciendo, le da mucho más dinero que el que ha recibido su hermano con esta resolución. Don Carlos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recordemos que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional, entre otros, porque aquí la respuesta es inmediata. Vamos a hablar un poco acerca entonces de la pregunta que nos hizo la señora Sinisterra, la señora González Sinisterra, Carmelina, informándonos que había reclamado la indemnización sustitutiva de la pensión conforme al artículo 49, y entonces ella quería saber si había derecho o no. ¿Por qué dice esto ella? Porque el esposo, al momento de fallecer, tenía más de 870 semanas, pero no alcanzó para la pensión de vejez. Por eso, cuando él fallece, ella va y reclama la pensión de sobreviviente, se la niegan y le dan la indemnización sustitutiva de esa pensión. Entonces, para todos ustedes, señores televidentes, miremos cómo opera la pensión de sobreviviente. Primero, indiquemos que el artículo 46 establece cuáles son los requisitos para que haya lugar a la pensión de sobreviviente. Y se indica que debe tener por lo menos 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Artículo 46. El artículo 47 indica quiénes son los beneficiarios: la cónyuge, compañera o compañero permanente, en primer orden, al igual que los hijos. Ambos están en igual orden. Aquí hay unas condiciones, porque si es compañera o compañero permanente, la ley exige unos requisitos adicionales. Por ejemplo, si es compañera o compañero, se requiere que esté viviendo con él los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. Esa fue la reforma que le hizo la ley 797. Pues antes únicamente se pedían 2 años de convivencia que coinciden con los que exige la ley 54 del 90 para reconocimiento de una unión marital de hecho. Vamos con televidente en línea, ya retornamos entonces con esta explicación sobre la pensión de sobreviviente, artículo 46 y 47 de la ley 100. Todo lo que dice ahí lo está repitiendo acá. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, muchas gracias. Cuénteme, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama? Yo quiero averiguar, es que mi esposo lleva 1 año y 7 meses en incapacidad. Sí, señora. De un vértigo que le dio y una parálisis facial. Sí. Entonces yo quería preguntar si hay que esperar a que Colpensiones le mande a él la solicitud para médico laboral o uno que tiene que hacer ahí. ¿Lleva 1 año y 7 meses incapacitado? Sí, señor. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Darling. Doña Marley. ¿Nos está llamando de dónde? Del barrio del Pondaje. Del barrio del Pondaje. Su esposo lleva 1 año y medio larguito incapacitado. ¿A él le están pagando incapacidades? Le está pagando Colpensiones el 50%. ¿El 50% de las incapacidades? Sí, señor. ¿El monto de lo que venga su esposo cuánto es? Él gana 1.420.000. 1.420.000 y le está reconociendo el 50% de eso. Sí, le pagan 350.000 pesos quincenales. ¿350? Sí, señor. Bueno, perfecto. En este momento su esposo está en pleno tratamiento médico. Sí, señor. Y la pregunta es si lo van a remitir o no a medicina laboral para que lo valoren y poder reconocerle pensión de invalidez.
Sí, pues él ya está para cumplir 61 años, pero nosotros como Colpensiones averiguando, dijeron que tenía que esperar a que cumpliera la edad de pensionarlo, porque él ya las semanas cotizadas las tiene. Correcto. Él tiene 2050 demandas. ¿Cuántas semanas? Tiene 2050. 2050 semanas. Y el promedio de su salario ha sido 1.420.000 pesos más o menos el promedio. Sí, señor. Perfecto. Entonces, mi señora, solamente usted quiere saber si lo van a remitir o no a calificación para Por médico valorar. laboral lo tenemos que esperar. Perfecto. El origen de esa patología es común, no es laboral. No, señor, es común porque él le dio un vértigo y una parálisis facial. Perfecto. Vamos entonces a responderle. Doña Marlene puede colgar la línea telefónica, tomar atenta nota y junto con su esposo para que pueda explicarle qué sucede al respecto. Recordemos todos, señores televidentes, que todos los colombianos tenemos un plan obligatorio de salud que está definido en el artículo 162. Últimamente llamado como plan de beneficios de acuerdo a la reforma, pero que en el papel significa lo mismo. El POS o plan obligatorio de salud o plan de beneficios, como se conoce recientemente, lo que indica es la atención que debemos brindarle a toda persona en Colombia, y eso es tener derecho a la seguridad social en materia de salud. Lo tienen tanto las personas del régimen subsidiado como las personas del régimen contributivo. La diferencia entre uno y otro es que los del régimen subsidiado no tienen ese plan económico para reconocimiento y pago de las incapacidades como lo tienen los del plan o del régimen contributivo. Ahora bien, en el caso de su esposo, lamentablemente incurre en una calamidad en materia de salud, le da un vértigo, a raíz de ese vértigo sufre su parálisis facial, que lo tiene incapacitado por cerca de 19 meses. Entonces, todo este tiempo que lleva incapacitado, ya usted nos dijo, le han estado pagando sus incapacidades. Los 180 días, como es común, los reconoció la EPS. De ese día 181 en adelante hasta el 540 se lo está pagando Colpensiones. Aquí hacemos un paréntesis en materia de incapacidades, porque recordemos que las incapacidades no pueden estar por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. Si bien es cierto, el artículo 227 del Código Sustantivo Laboral establece que las incapacidades se pueden pagar hasta un 66%, recordemos que la sentencia C543 del año 2007, esa sentencia indica que bajo ninguna circunstancia a una persona le pueden reconocer incapacidades por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. Ojo, sentencia C543 del 2007. Ninguna persona puede recibir por incapacidad, en este caso de origen común, un pago inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Si la incapacidad o la patología que lo tiene incapacitado es de origen laboral, recuerde que recibe el 100% de las incapacidades, es decir, el mismo salario que venía devengando. Doña Marlene nos dice, es que a él le están pagando el 50% del ingreso o de las incapacidades en este caso. Hay que leer esa disposición, la sentencia C543 del 2007, porque así lo establece, y no deben reconocerle pues el 50%. Hay que reclamar, hay que reconocer por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente. Bajo ninguna circunstancia se puede violar el mínimo vital móvil. Esto, por un lado, haciendo pues el paréntesis que le manifestamos en torno a lo que son las incapacidades. Pero viene entonces la pregunta de fondo que nos hace doña Marlene respecto a la situación de salud del esposo. ¿Lo van a remitir a medicina laboral? Pues bien, vamos entonces a explicarle a ella. Decíamos que tenemos un plan obligatorio de salud. Ese plan obligatorio de salud tiene unas etapas
Todos conocemos, porque aquí la repetimos a diario, empezando por la prevención, el fomento, la atención, los exámenes, el diagnóstico, los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, citas con especialistas y todo lo que se desprende allí hasta llegar a la última etapa, que es la remisión para calificación. Ya usted lo dijo, doña Marley, Colpensiones le manifestó que como está tan cerca de pensionarse por vejez, es decir, cumplir la edad, entonces él en este momento le están pagando incapacidades, a lo mejor lo van a llevar hasta los 62 años. No debe ser así. Y digo que no debe ser así porque si él en este momento el promedio de salario es de 1.420.000, doña Marley, tome usted papel y lápiz para que pueda calcular cuánto le van a reconocer por incapacidades y cuánto deben reconocerle por pensión. Entiendo yo su preocupación para que lo califiquen, pero ¿quién determina en qué momento calificarlo? Los médicos. Recuerden ustedes, artículo 41, ley 100, artículo 41, ley 100, que lo modificó la ley 962 del 2005 y posteriormente el decreto ley 019 del año 2012. Dice este artículo en su última modificación que si en los 180 días la persona no se puede mejorar, entonces lo prorroguen por 360 días más 180 días que tenía incapacitado, estamos hablando de un máximo hasta 540 días. Todo esto en proceso de tratamiento, dice el artículo 41. Ya vamos a ir con televidente en línea. Pero ¿qué sucede? Si la persona no se ha recuperado en los 540 días, pues sencillamente hay que prolongarle las incapacidades. En el caso de su esposo, lo más seguro es que los médicos no hayan detectado un mejoramiento o la opción de que se pueda recuperar. No sabemos, porque no somos médicos, si de una parálisis puede una persona recuperarse con el tiempo, sobre todo si entra a una rigurosa etapa de terapia. Es posible que se recupere. Allí hay dos situaciones. Los médicos no lo han calificado o no lo han remitido para calificación porque consideran que a lo mejor se puede recuperar y en este evento emiten un concepto favorable de rehabilitación. Un concepto favorable de rehabilitación. Si ese concepto favorable de rehabilitación está allí, pues hay que esperar, dicen los médicos, y deben seguirle pagando las incapacidades hasta que se recupere. Pero si la persona no tiene concepto favorable de rehabilitación, es decir, los médicos no pueden hacer nada para que esa persona se recupere, en este caso se emite un concepto no favorable. Y la emisión del concepto no favorable implica que se debe someter a la persona a una experticia o un examen de valoración tendiente a calificar o a determinar cuál es el porcentaje de capacidad laboral que ha perdido a raíz de esa patología. Este no es el caso de su esposo, él está muy cerca, por fortuna, de obtener su pensión. Lastimosamente no es lo mismo uno pensionarse a los 62 años en plenas condiciones físicas que pensionarse a los 61 por invalidez con un problema grave de salud. Dios permita que se pueda recuperar. Entonces, para culminar, con doña Marley le recordamos entonces lo siguiente. Si su esposo lo pensionan por invalidez, va a recibir, conforme al artículo 40 de la ley 100, pensión por invalidez, un nivel máximo del 75%. De acuerdo a las semanas que él tiene, va a recibir un 75% de índice básico de liquidación, un promedio de 1.400.000. Tome usted el artículo 40, arrancamos con un 45% sobre las primeras 500 semanas y a partir de allí vamos a subir 1.5 por cada 50 semanas adicionales que la persona tenga sobre las primeras 500 semanas. 1.5 por cada 500 semanas adicionales a las primeras, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500. Artículo 40 de la ley 100. El tope máximo entonces de la pensión de invalidez oscila entre un 45% y un 75%, según el artículo 40 de la ley 100. Ahora bien, en el caso hipotético
que le sigan pagando sus incapacidades hasta que él cumpla sus 61 años, el monto de la pensión, conforme al artículo 64 de la ley 100, corrijamos, artículo 34, le van a reconocer un 80%, repito, artículo 64 de la ley 100, indica cómo se pensionan las personas en el fondo privado, pero el artículo 34, ley 100, indica cuál es el monto de la pensión de vejez en Colpensiones. Monto de la pensión de vejez en Colpensiones, artículo 34 de la ley 100. Indica este artículo que el IBL, índice básico de liquidación, para la pensión de vejez arranca con un 65%. Si la persona tiene el mínimo de semanas, que para esta fecha son de 1.300, entonces sobre la base de lo que vino cotizando, sobre ese promedio de lo que vengaba, le van a reconocer un 65%. Para sacar ese promedio se tienen en cuenta dos factores, según el artículo 21 de la ley 100. Uno es toda la vida laboral, si obtuvo un buen salario al comienzo de su vida laboral y no tuvo un buen salario al final en estos tiempos, entonces le tienen en cuenta toda la vida laboral. Pero si es lo contrario, si su esposo al comienzo ganó poco, pero en estos tiempos ha ganado un mejor salario, entonces se le mira los últimos 10 años. Aquí aplica también principio de favorabilidad. Miramos cuál conviene más, o sumar toda la vida laboral o en su defecto los últimos 10 años. Cualquiera de los dos, siempre y cuando sea más favorable el uno frente al otro para reconocer la pensión por vejez. El otro aspecto, doña Marley, con respecto a su esposo es de que él tiene 2.050 semanas, usted nos decía, 2.050 semanas. Pues bien, tome papel y lápiz y va usted a sumar 1.300 semanas. Despojemos de esas 1.300. Le están quedando a él 750 semanas, más o menos, libre. Sobre esas 750 semanas, usted va a ir sumándole 1.5% al primer 65% de que habla el artículo 34. 1.5% por cada 50 semanas adicionales, hasta llegar a un tope máximo de 80%. Este IBL, aquí en otros programas hemos manifestado que ha ido reduciéndose paulatinamente, porque con el decreto 758 una persona se pensionaba por vejez y podían reconocerle hasta un 90% y solo pedían 1.250 semanas. Eso exigían, 1.250 semanas y le daban hasta un 90%. Y si la persona se pensionaba, por supuesto, con este decreto, el artículo 21 decía que había que reconocerle, si tenía cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo, un 7%, un 14%. Y si tenía hijos, el monto era del 7% por cada hijo a cargo. Es decir, valía la pena pensionarse por vejez con el decreto 758, porque el monto total de la pensión podía llegar hasta un 132%. Hasta un 132%. Pues bien, la ley 100 vino y modificó esta forma de liquidar. Dijo, lo máximo que vamos a reconocer es un 85%, ley 100, máximo 85%. Se acaba el incremento pensional por cónyuge, compañera o compañero permanente, se acaba el incremento pensional para hijo en edad escolar. Con esto pues se redujo de un 132, pasó a un 85%. Y lo peor, le aumentaron más semanas, porque para que le dieran un 90% de la pensión, la persona necesitaba tener 1.400 semanas, 1.400 semanas. 150 más que lo que ocurría con el decreto 758, donde pedían 1.250 y le daban un 90%. Y finalmente vino la ley 797, que lo hemos clasificado como fatídica ley 797.
Esa ley 797 introdujo también modificación al artículo 34 de la ley 100 e indicó que la persona le iban a reconocer solamente un 80% de monto de la pensión. En este caso, para que le reconociera un 80% al que tiene derecho su esposo si se pensiona por vejez, doña Marlene, es de un 80%. Y ese 80% se lo va usted a sacar sobre ese 1.400.000, si ese es el promedio. En el caso hipotético, pues, que eso es lo que ha venido devengando en los últimos 10 años en promedio. Entonces, el monto de la pensión ya usted lo sabe. Le van a reconocer 80% por el número de semanas que tiene. Por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300 semanas, según el artículo 34 de la ley 100, le van a reconocer 1.5%, y va a llegar al techo del IBL, que es un 80%. Con esto, esperamos pues que su esposo pueda por lo menos paliar, sobrevivir en condiciones dignas, porque recuerde, doña Marley, y lo mismo a su esposo si nos está escuchando, no es buen negocio pensionarse en Colombia. Es posible que uno descanse, porque uno ya no tiene que ir a las duras jornadas de trabajo, muchas veces en malas condiciones de salud. Hay que ir porque el empleador va a decir que usted no es buen trabajador, que es perezoso, y todo lo que se pueda derivar de estar incapacitado. Eso es claro, usted va a estar en su casa ya recuperándose más tranquilo, no tiene que esforzarse a esas arduas jornadas laborales. El problema de pensionarse en Colombia está de que el solo hecho de que usted se pensione, de entrada perdió un 20% de su ingreso. De entrada, 20% de su ingreso en materia salarial. Pero eso no es todo, porque usted también va a perder la prima. Bueno, digamos que la prima se mantiene porque le dan la mesada 13 conforme al artículo 50 de la ley 100. Pero usted además va a perder las cesantías, las pierde. Interés a la cesantía las va a perder, las vacaciones las va a perder también, ya no le van a pagar, los dominicales los va a perder, los festivos los va a perder, los dominicales también los va a perder si trabajaba, y por supuesto va a perder usted el recargo nocturno si también hacía recargo nocturno u horas extras. Si usted suma en una calculadora el promedio de lo que usted devengaba o devenga hoy, también tome calculadora para que le reste aquellos elementos que no le van a reconocer cuando se pensione. Y empezamos también, o agregándole a lo que ya dijimos, el auxilio de transporte. Tampoco le van a reconocer auxilio de transporte. Hoy es un derecho que tienen ganado o adquirido las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese grupo está su esposo, doña Marley. Pero cuando él se pensione, no va a tener derecho a que le paguen auxilio de transporte, no va a tener derecho a que le paguen cesantías, no va a tener derecho a que le paguen interés a las cesantías, no le van a pagar vacaciones, tampoco le van a pagar horas extras, recargo nocturno, dominicales, festivos, entre otras cosas. Es decir, calcule 1.420.000 promedio, que él con toda esa jarandera le quede más o menos 1.800.000. Cuando se pensione, la pensión no va a estar por encima de los 950.000 pesos. Póngale la firma, dependiendo el número de semanas que tenga. Y a esto le pongo allí un moñito, un colofón. Recuerden ustedes que las personas cuando se pensionan ya no van a pagar un 4% como lo hacen a la EPS, sino un 12%, que también hay que descontarlo ¿de dónde? De allí esa pensión. 12% le van a descontar cuando se pensione. Entonces, muchas personas añoran pensionarse, porque dicen, por lo menos al pensionarme puedo tener un mejor ingreso. Algunas personas que quedan con fuerza suficiente pueden pensionarse y a los 62 años se sienten todavía muy fuertes y pueden seguir trabajando. Entonces a esa pensión le van a sumar otros ingresos, lo que consigan por ahí en el rebusque. El gran problema en Colombia es que a los 62 años casi nadie le da trabajo aquí en Colombia a una persona. Casi nadie le va a dar trabajo a los 62.
por muy buen trabajador que sea, por muy buena experiencia que tenga, casi nadie le va a dar trabajo. 2, en el caso de su esposo, doña Marlene, lamentablemente si queda con un problema de salud, eso va a impedir que pueda desempeñar alguna actividad productiva, remunerada. Él puede quedar haciendo algunas cosas en la casa, cosas cotidianas, pero nadie lo va a emplear si él no puede desempeñar una labor. Entonces esa es la triste realidad, porque así quedó establecido en las últimas reformas que se hizo en Colombia. Cada una de ellas tuvo como objeto reducir un poco más el ingreso de los colombianos, pero por otro lado enriqueció mucho más a los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones siempre tuvieron en los políticos sus grandes aliados para hacer las reformas de cara a afectar al grueso de la población y favorecer a los 2, 3, 4, 5 personas que son los dueños de los fondos de pensiones. Por eso aquí, mientras tengamos un hálito de vida, vamos a hablar de esos temas, porque esto no lo dicen los medios de comunicación, ni hablados, ni escritos, ni televisivos. Por eso nosotros, que somos estudiosos de la norma, sí se lo indicamos a ustedes, para que ustedes abran los ojos y no dejen que una nueva reforma pensional exprima más a los colombianos, quitándole más de lo que no tienen, porque realmente vivir con un salario mínimo en Colombia, para los que lo tienen, a lo mejor es un ingreso que va a servir, pero hagan simplemente el paralelo si ese salario mínimo les va a permitir convivir con un hogar como vivían si ganaban 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000 pesos, que ese es más o menos el ejemplo que queremos darle en el día de hoy, para que ustedes, amigos televidentes, estén atentos. Y si mañana ustedes escuchan que se va a proponer una reforma pensional como se tiene previsto en Colombia, ustedes por favor estén atentos y no dejen que se hagan más reformas, porque todas las que se hacen en Colombia en materia laboral, en materia de seguridad social, ninguna ha servido para beneficiar a la población. Antes, por el contrario, han venido desafectándolos, reduciéndole los ingresos, y eso es lo que está precisamente motivando por parte de algunas personas para que se paralicen y exijan unas mejores contraprestación por las labores que prestan. Esto por un lado, porque siempre, mientras la reforma buscan disminuir el ingreso de sus afiliados, por otro lado, al final de año, los balances económicos de las empresas están diciendo que tuvieron utilidades billonarias, ¿a costa de qué? De reducirle los ingresos a los trabajadores. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, usted, doctor, agradeciéndole por la información que le presta al público y a estos colombianos que estamos un poquitico aporreados y desubicados. Sí, doctor, señor. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, señor. Para nadie es un secreto que aquí en Colombia hubo un cartel que desangró el Instituto de los Seguros Sociales en pensiones. Sí, señor. Esta gente que fuimos perjudicados por este cartel, ¿qué ventaja tenemos para poder reclamar nuestros derechos? Porque es que mi señor padre creo que es una de las indemnizaciones más grandes que puede pagar el Seguro Social, según me dijo la presidencia del Seguro de Bogotá, que el daño que le dieron a mi papá era muy grande económico. Sí. Y yo quisiera saber, porque mi papá fue perjudicado judicialmente, le montaron unas sentencias irrisorias y le quitaron un derecho muy grande que tenía el pensional. Bueno. Y mi señor padre falleció, entonces mi mamá ahora, ella quiere seguir reclamando los derechos que mi padre tenía. Vamos por parte, mi señor. Primero agradecerle que se haya comunicado con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Eri Francisco López. Don Eri Francisco López. Usted me dice que hubo un gran cartel en el Seguro Social. Sí, señor. ¿Es factible, don Eri, que usted nos explique un poquito más? Porque pues hay muchos carteles hoy en día en muchas empresas. En el Seguro Social hubo personas que, digamos, aparentemente le incluían semanas a personas que no tenían, otras que de pronto le reducían semanas. Sería importante mirar en específico en qué consistió la afectación a su papá para poder darle algún tipo de orientación al respecto.
Sí, mi padre fue fundador del Seguro Social y él obtuvo una pensión de invalidez que la otorgó el seguro en 1946. Él perdió el 40% de la capacidad laboral. Sí, señor. A los 42 años. Cuando nació el fondo de vejez, mi papá le cotizó al fondo de vejez. Sí, señor. 21 años. La pensión de invalidez, según el decreto, un decreto era una pensión especial. Sí, señor. Esa era compatible con el fondo de vejez. Sí, Cuando señor. mi papá completó 21 años de cotización, solicitó la pensión de vejez. Y el Seguro Social en ningún acto administrativo, solamente de palabra, le interrumpió y le quitó la invalidez. Sí. Y nomás le reconoció un mínimo en la vejez, viendo que mi papá cotizó sobre 9 mínimos en vejez. Quiere decir que cuando él completaba los 60 años, tenía derecho a 9 mínimos en la vejez y la invalidez seguía común y corriente. Y resulta que se la quitaron y nomás le reconocieron un mínimo. Correcto. Y eso es lo que usted me dice que su papá en vida demandó. Sí, él demandó. No le Él demandó y le sacaron en las 3 instancias. Él reclamó la invalidez en 3 instancias, en la primera, segunda y tercera. Correcto. Y el Estado siempre le respondió con decretos que no eran ni de la época ni tenían que ver nada en lo laboral con el caso de él. Correcto. Después de eso yo fui a todas las instancias judiciales que tiene la nación. Sí. Aquí en Cali, incluso estuve en Bogotá hablando en la presidencia del seguro y yo me encadené 4 veces. Y resulta que todos los funcionarios, el 35% de los funcionarios del seguro que yo les explicaba y les reclamaba esto, hoy en día salieron detenidos y los tengo en la prensa. Sí, señor. Y esa gente manipuló siempre la pensión de mi papá, pero nunca le respondieron nada a él. Estando mi padre en vivo, se ganó una tutela, una reliquidación pensional y nunca le hicieron caso a eso. ¿Su papá se pensionó en el año 1946 por invalidez? No, el seguro nació en el 46. Sí, y con la el ley. seguro del 46 le otorgó una pensión por la pérdida del 40%. Correcto. ¿En qué año se pensionó por invalidez, me dicen? En el año 68. En 1968. Perfecto. 68. 1968. ¿Y por Sí. vejez en qué época se pensionó? En el 88. En 1988. Y entonces el Seguro Social le dijo que si lo pensionaban por vejez, entonces le retiraban la pensión o le revocaban la pensión de invalidez. Sí, ¿Qué fue señor. lo que pasó? ¿Y eso nunca lo pelearon o eso fue lo que pelearon en 3 instancias? La invalidez sí se discutió en 3 estancias, pero a él nunca protestamos la vejez, nunca. Correcto, correcto. ¿Y al final le quedó una sola pensión a su mamá? Sí, un mínimo. Bueno, Y había una ley muy especial, que yo tengo todos los documentos que me lo entregó la presidencia del Seguro de Bogotá, donde esa ley dice que las personas que tuvieran el estatus de invalidez y le cotizaban al fondo de vejez, esas semanas automáticamente iban incrementándose más que como una persona sana. El inválido lo liquidaban mejor. Y eso nunca se dio. bueno, perfecto. El origen de la pérdida de capacidad laboral de su papá fue común. Profesional. Ah, fue de origen laboral. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle a usted aquí, amigo Eric Francisco López, porque el tiempo acá, ya sabemos, es corto. Sin embargo, nosotros tenemos teléfonos en pantalla de la oficina para que usted los tome y es posible que podamos tener... Sí, mi madrecita está viendo el programa, está por aquí, yo estoy en un pueblo lejano, por aquí en Yumbo. Perfecto, perfecto. Entonces, sería importante, desde aquí le mandamos un saludo a su mamá, un abrazo para que siga con muchos años de vida, mucha salud y pueda disfrutar esa pensión que en vida, pues, perteneció a su papá y que ahorita ella la ha tomado en el grado de sustitución pensional. Muchos saludos para ella. Vamos entonces a explicarle así rápidamente. Nos parece, a usted, don Eri, nos parece que de alguna manera hay cierta injusticia, porque recordemos que si bien es cierto el Seguro Social ha tenido o tuvo sus 2 portafolios o 3 portafolios, y de eso hemos hablado aquí en otros programas, porque el Seguro Social era EPS, era ARL y era Fondo de Pensiones, los 3 portafolios en uno solo. Después se dividió y es lo que conocemos hoy como la nueva EPS. Conocemos a Colpensiones y conocemos a Positiva, EPS, ARL y Fondo de Pensiones. Esto significa
que si su papá en el año de 1968 le reconocieron la pensión por invalidez o de invalidez, lo que no me quedó claro fue porque usted me dice que perdió un 40% de pérdida de capacidad laboral, cuando presumimos que debió ser un 50% para que le reconocieran la pensión. Sin embargo, no hay ninguna razón legal para que por el hecho de haberle reconocido la pensión de invalidez de origen profesional o laboral, le desconozcan la de vejez si estructuró sus requisitos más adelante. Porque eso hoy en Colombia, eso es viable. Hasta hace poquito, este presidente actual quiso cambiar e indicarle que solamente podían reclamar o la pensión de invalidez o la pensión de vejez. No podían reclamar las dos pensiones. Eso se involucró en el Plan Nacional de Desarrollo, por las redes sociales se estuvo atacando eso, al final el gobierno no lo incluyó y hoy en día si una persona tiene una pensión por invalidez de origen laboral, puede reclamar la pensión por vejez cuando cumpla con los requisitos, puede tener las dos pensiones. Y estamos plenamente de acuerdo porque son dos aseguradoras totalmente distintas. La ARL, que entre otras cosas está ahí positiva, la del Seguro Social, protege todo lo que tenga que ver con el trabajo. Y por supuesto Colpensiones, como fondo de pensiones, protege lo que tenga que ver con origen común. Hasta ahí estamos claros. En ambas se pagan, en ambas se hacen aportes. No hay ninguna razón para que le digan le pagamos esta o no le pagamos la otra. El caso hipotético, vamos a comprar la lotería. El hecho de que compremos dos boletos de lotería, dos loterías distintas, nos ganemos la una, al otro día sale la otra, a nosotros nos pueden decir es que solamente le vamos a pagar la primera o la segunda, pero no le podemos pagar las dos. Entonces, ¿por qué le vendieron los dos boletos de dos loterías distintas? Eso mismo es. ¿Para qué me asegura una ARL y a un fondo de pensiones si la ARL me garantiza todas las patologías de origen laboral? Me reconoce mis prestaciones de origen laboral. ¿Por qué razón el fondo de pensiones, al cual también estoy haciendo unos aportes, estoy asegurando un riesgo, por qué también no me lo reconoce al final? Pues bien, como todo lo que se legisla en Colombia, el Congreso de la República, en cabeza pues de los grupos dominantes en el mismo, ponen a consideración la voluntad de ¿quién? De los gremios económicos. Entonces la idea es, si usted se pensiona por invalidez de origen común o origen laboral, no va a tener derecho a una pensión de vejez. Eso es injusto. Lo cierto es que si el origen de la pérdida de capacidad laboral es común, como entendemos en fondo de pensiones, protege tanto origen común por vejez, por invalidez, no puede reconocer las dos, por lo menos así es establecido en el artículo 13 de la Ley 100. Ninguna persona podrá recibir dos pensiones, la de invalidez si es de origen común y la de vejez. Pero una persona puede recibir las dos pensiones si la una, es decir, la de invalidez, es de origen laboral, porque esa de laboral la va a pagar es la ARL y la de origen común la va a pagar la administradora de fondos de pensiones. Entonces, don Eri, para usted y su mamá, hay que hacer un estudio de la documentación que ustedes tienen, qué trámites han realizado y en qué momento lo realizaron para que les negaran esas pensiones. A todos los televidentes les decimos, recuerden, si han perdido un caso en materia pensional hace un año, 2, 4, 5, 20 años, 30 años atrás, no importa que hayan perdido ese caso. Si tienen allí en su poder la documentación o aún así no la tengan, hemos recordado para todos ustedes aquí con frecuencia que en materia laboral y en la seguridad social la norma no es estática, la norma es dinámica y tiene un carácter progresivo. Por lo menos así lo hace ver la Corte Constitucional, cuando reiteradamente está sacando jurisprudencias que ya son un precedente y que son de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces. Y en esas nuevas sentencias, cada día acercándose más a la protección del hombre, porque así debe ser la interpretación de las normas, de cara a proteger al hombre. Entonces, si a su señora madre, don Eri Francisco López, en el pasado agotó instancias ante los juzgados, ante el tribunal, ante la Corte Suprema de Justicia, de esta última, recuerde todos ustedes
que ella en materia de interpretación de la norma no está por encima de la Corte Constitucional. Siempre se privilegia los pronunciamientos de la Corte Constitucional. No sabemos si ustedes, en esas tres instancias a las que usted se refirió cuando hizo la pregunta, ahí había alguna frente a la Corte Constitucional, porque es posible que la misma Corte Suprema de Justicia esté reconociendo un derecho universal en materia laboral o de la seguridad social y que puede ser objeto de protección por vía de tutela, y esa tutela la puede conocer la Corte Constitucional. Entonces, aterrizando y como colofón de la explicación que le estamos dando al amigo Eri Francisco López, le recordamos puntualmente que si tiene la documentación, arrímela a la oficina, se la vamos a estudiar sin ningún compromiso y vamos a mirar si hay o no lugar, porque de acuerdo a lo que usted nos está manifestando, no son incompatibles la pensión de invalidez de origen laboral y la pensión de vejez. Antes, por el contrario, ya lo pensionaron por invalidez, sigo cotizando hasta ajustar el número de semanas que requiere la misma ley para poder pensionarme por vejez, entonces estructuro tanto en uno como en otro caso y no puede alegarse que ya tenía una pensión. Lo otro es, y sobre esto hay una polémica, porque el Seguro Social antes era ARL y era Fondo de Pensiones, estaban unidos en un solo portafolio. Entonces, ¿hasta qué punto el mismo Estado entra a desconocer un derecho que cuando se trata de una entidad privada sí lo reconoce? Si la ARL no fuese positiva, sino cualquiera de las muchas que hay en la sociedad, entonces en este caso sí obligaría. Pero como la ARL y el Fondo de Pensiones, ambos son del Estado, Seguro Social, ¿por qué razón van a desconocer? Allí, entendemos nosotros, hay un vacío jurídico y hay que entrar a revisar el, expediente a través del cual le negaron las prestaciones a su señora madre. Recuerde usted, amigo Eri Francisco López, que en materia de seguridad social el derecho a la pensión o a la reliquidación no prescribe. Eso significa que si su mamá reclamó hace 1 año, 2 años, 5 años, 20 años atrás, el derecho no le ha prescrito. Es posible que le prescriban las prestaciones o mesadas que no se reclamaron dentro de los últimos 3 años, pero si reclama a partir de hoy, le reconocen esos últimos 3 años y lo que se cause de hoy hacia futuro. Lo que se causó 3 años atrás, es decir, contamos 3 años atrás y de allí seguimos hacia atrás, no lo van a reconocer. Así está establecido en la jurisprudencia, así está establecido en los artículos 488, 489, Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Lo importante, señores televidentes, es no quedarnos de brazos cruzados cuando tenemos una alternativa para reclamar un derecho. Con esto pues vamos a dar por terminado el programa en el día de hoy y los invitamos para mañana en punto de las 4 cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. Quedamos en deuda para explicar la pensión de sobreviviente a la señora Carmelina González Sinisterra, que nos escribió en nuestro correo. Desde ya la invitamos para el día de mañana cuando estaremos aquí en punto de las 3 con Más Tablero Jurídico. A todos ustedes, un Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que tengan una muy pero muy feliz tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.